Uy, no, pues esa no se cuida. Y espero quitarnos de la parte de cirugía. Lo pusieron en patología. Buenas tardes, profesora. Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Bien? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, profe. Bienvenidos, ¿cómo están? Perdón, voy a quitar, pero cuando ya entre. Buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Buenas, buenas, ¿cómo van? Hola, profe. Profesora. Hola, profe, buenas Camila, tardes. buenas, ¿cómo están todos? Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo están? ¿Se lo envía al correo? Profe, buenas tardes. Buenas, ¿cómo están todos? Qué pena contigo, es que quería... Es que estoy en la Hola, lista para dar el mola hoy. Sí, profe, ¿cómo estás? bien, señora. Tú me decías que estabas en la lista para... Sí, para dar la opinión sobre el tema del video de metamorfosis. Lo que pasa es que quería pedirte si puedo participar entre las primeras personas porque aún estoy aquí en la oficina y me angustia que me llamen en el momento en que aún estoy en reunión con mi jefe. Ya. Sí, claro, no hay problema. Pues yo tengo en lista, a ver, tengo a Víctor, a Jorge, a Lilibet, Jessica, Alison, Jefferson, Cristian Valencia, que fueron las personas que quedaron pendientes el día viernes. Yo, profe, Paula, a ver si estaba lista también. Denme un segundo. Profe, yo le envié a su WhatsApp el listado que recopilé hoy de los que quisieron, quieren participar. Espérame un segundito, entonces lo busco, Margarita. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy ahí en el listado para lo de la metamorfosis porque pues pensé que podía el viernes y hoy estoy en el trabajo y sí me preocupa que de pronto en el momento que me toque yo vaya de camino hacia mi casa y yo voy en bicicleta. Ok, Entonces, pues de De pronto si me toca a mí, no sé si podría cuando llegue o mañana, pero pues sí quiero hacer eso, pero no sé si alcance por lo que le digo, profe. voy en bicicleta. ok, bueno, mira, es que nosotros no nos vamos a quedar todos los días haciendo el aporte a lo que era el análisis y vamos a seguir haciendo cosas, pero no me puedo quedar solamente en el tema de la metamorfosis porque haría mal. No puedo avanzar en el tema y obviamente hay otros libros que hay que revisar. Entonces, los que no alcancemos a revisar con la metamorfosis, lo vamos a hacer con el perfume de Patrick Süskind. Yo lo que veo de los que habían quedado pendientes. Profe, qué pena. ¿Y yo estoy ahí? Katherine, ¿Quién todavía habla? desde la clase pasada, pero no me nombraste. No, es que tú no, hasta ese número no alcanzamos a llegar. La siguiente que quedaba era, un momento, estoy tratando acá de ubicarme. Pamela Andrea era la niña que seguía. Buenas noches, profe. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. No me alegra. Pero la lista que me mandas, Margaris, está distinta a los que yo tenía acá pendiente. Sí.
Y profe, lo que pasa es que no tenía quién eran los que estaban pendientes. Ellos fueron los que durante el día se postularon. Sí, no, pero no, ya con el tema con el tema de la metamorfosis ya no podemos, porque tenemos que continuar en el programa. Entonces yo dije que le daba paso a Pamela. Perdón, no sé quién tiene un problema con el audio aquí gravísimo. Creo que Andresito tiene el... Ah, no es Andrés el que tiene el micrófono abierto, no es Andrés. Ok. Ya lo- A Margaret, sí, les voy a dar, mientras alcanzan a entrar todos, porque apenas vamos 58, mientras me ubico con la lista. Entonces, ¿qué se hizo Margarita? Para que le den el ingreso a los compañeros, por favor. Señora. Listo. Ok. Ok, ahí están entonces, muy bien. Estaban en lista Pamela Andrea, Paula Rincón, Lorena Bernal, Tatiana Arenas, Paola Borges, Miguel Gómez, Catherine Olaya y Rubiel Humberto. Buenas noches, profe. Hola, buenas, ¿cómo estás? Entonces vamos con ellos a hacer este ejercicio de aporte en esta lista. Esta lista me encantaría que así como participaron la que me mandaste, Margaret, con respecto a el libro La Metamorfosis de Nicolás, de Paola, de Cristian Andrés, de Ofelia, Yuri, Tatiana, Cristina, Jamie, Tatiana, Lorena, Paola Borges, pero esta lista ya no habíamos pasado por ahí, sí. Profe, tú has sacado otra lista el viernes porque me has anotado y a otros compañeros, no sé. ¿Se entiende si usted quedó A mí con también, algunos profe. pendientes, profe? Sí, Sí, profe. no. No, esta lista, Nicolás ya había participado, Paola también, en fin. Bueno, igual, vamos a hacer entonces borrón y cuenta nueva. De todas maneras, Margaret, te agradezco esta lista. Vamos con los estudiantes que habían quedado pendientes el día viernes. Entonces, vuelvo a decir, la siguiente en la lista sería Pamela Andrea para poder, ella ya se identificó porque yo anoté solamente lo que alcanzo a ver aquí de nombre en la pantalla. Sí, señora. Buenas tardes. Hola, Chinita. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu apellido? García Monar. Ah, ok, listo. Entonces, Pamela, adelante. Continuamos contigo entonces. Pues yo analicé que en la metamorfosis de Kafka, que Gregory pues se presenta un claro reflejo de sus sentimientos ante una diversidad de factores que agobiaban su vida, como lo era la relación con la familia, la rutina y pues con la sociedad también. Nunca obtuvo motivación por parte de su familia y pues pienso que a pesar de su triste y repugnante forma actual, pues seguía siendo un miembro de la familia a quien no podía tratarse como un enemigo y pues tanto así que lo aislaron y pues murió olvidado por todos. Ese es como mi aporte. ¿Tu aporte estaría centrado en la familia? Claro que ya la familia la habíamos dejado como concepto. ¿Sobre qué palabra quisieras hacer recaer este mensaje? Como el rechazo. Como el rechazo, bueno, esta parte está bien. Rechazo no lo teníamos. Muy bien, muchas gracias. Profe, buenas noches. Lo de la familia me lo habías asignado a mí. Sí, por eso. O sea, no, yo no les he asignado. Ustedes se asignaron solitos. Bueno, eso. Por Pero- eso es que yo dije que el concepto de familia, ya habíamos hablado del concepto de familia. Y como ya estaba, entonces la misma Pamela lo plantea sobre el rechazo. Básicamente esa sería como nuestra tarea
con Pamela, hablar del rechazo. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces ahora le vamos a ceder la palabra a Paula Rincón. ¿Y quién, perdón, quién era la niña que estaba en el trabajo que de pronto la llama el jefe? Yo, Laura Alvarado, no sé si sea, o la otra chica. Paula es la otra Eh, chica, ¿y tú? Paula, Yo voy a hablar, profe. Sí, Paula Rincón. a Paula. Ajá. Los que están en lista me permiten que ella pueda hablar. ¿Y Laura es quien va en bicicleta? Sí, sí, señora, pues sí puedo hablar. Ahora sería, bueno, Ok. Los que están en lista me permiten que las dos compañeras hablen. claro, profe. Listo, adelante. Entonces vamos con Paula. Deme una señal ahí que con su manito de aprobación. Acá estoy, profe. Ay, perdón, espere, permítame un minuto. Ya, Todos, perdón. hoy por ti, mañana por mí. Bueno, sí, Pero profe. era Paola Bor, que es la que está en el trabajo. Hay Yo, dos yo, en el profe. trabajo. Pero hay Ah. alguien que estaba pendiente de pasar a donde el jefe. Paola. 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 Paola Paola. Borges. Ujú, Ah, ok. Paola. Entonces démosle la opción a Paola Borges. Además, ella estaba, di tú, como de cuartas. Entonces, igual, démosle Bueno, la sí. opción. Paola, y ya vamos entonces. Gracias, profe, gracias, compañeros. Ok. Bueno, mi conclusión sobre el audio del libro, primero pienso que cada persona lo asocia a su realidad y hay una semejanza al día a día y a la realidad de que pues vivimos y tenemos en nuestras vidas. En algún momento de la vida todos sufrimos una metamorfosis por alguna circunstancia, rechazo, situación que nos lleva a sufrir un cambio, o algunas veces las mismas situaciones nos obliga a realizarlo. Pienso yo que es una realidad que pesa mucho en las situaciones en las que te encuentras, en cómo te ves, en cómo te sientes, en lo que puedes ofrecer. Y es ahí donde tristemente nos damos cuenta quiénes y cuáles son las personas también que están para nosotros. En un mal momento son pocas las personas, pienso yo, que están y pienso yo que eso nos lleva a valorar a las personas que están a nuestro alrededor y por lo que realmente, pues como le pasaba a él, digamos que empezó a sufrir como el rechazo de su misma familia, a veces en la vida real también nos pasa. ¿Qué más quería decirles? Que aunque tengamos cambios que a veces nos pesen, pues nos toca de alguna forma sacar esa fuerza y seguir adelante. Tristemente de pronto él cayó en una de las muchas situaciones que caen muchas personas en la actualidad, que es la depresión, y de verdad que es un tema bastante complicado y triste porque lleva a las personas al mismo suicidio. Pienso yo que para mí la palabra sería como el valor o el reconocimiento que, o hasta la empatía que le pueden dar a uno como persona, como ser humano. Ok, hablemos de valor, aunque no estoy muy segura. Ya la memoria del viernes acá no. Empatía sí ya la teníamos en dos casos, con Diana Caterine y lo teníamos con José. El tema de valor, ¿alguien había planteado el tema de valor? No me acuerdo. Yo lo sugerí tal vez en algún momento, pero no lo tengo aquí anotado. O sea, los conceptos, no tengo el tema de valor por aquí. Muy bien, entonces vamos a dejarlo como valor. El concepto de valorización de familia es muy importante en esta obra, ¿no? Valor como miembro de familia, valor como persona. El valor es un concepto bien central, bien importante. Gracias, Paulita. Que el jefe no nos llame a cuentas. Gracias, Bueno. profe, gracias, compañeros. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir con, ¿quién andaba en bicicleta? Yo, profe, Laura Bueno, Alvarado. Laura. Bueno, Laura, sí, la vez pasada habías dicho, yo te tengo acá encerrada en un círculo, porque ya salías. Ok, dale, te cedemos la palabra. Qué pena, sí, hay mucho ruido, profe. Bueno, respecto a lo del libro, pues sentí que, y como lo dijo un compañero, todos lo poníamos como
como más reflexión personal. Lo vi más por el tema como de la depresión, la soledad, como que ya en un punto él se sintió muy solo, se sintió como muy echado para un lado. Entonces, pues ese día quería como hablar sobre eso. Vi que también hablaron como sobre la falta de empatía, que lo tenía como muy focalizado en el tema del libro. Y que mientras él estuvo como al 100 dando todo su aporte, su familia estuvo ahí. De resto, pues como que estuvo muy solo. No sé si de todas las palabras alguna pues quedé para centralizarme en ella, porque veo que ya varias personas las han tomado. Pues yo creo que de todas maneras el primer concepto que tú manejas, que es el tema de hacer reflexiones sobre uno mismo, valdría la pena involucrarlo en este momento. Entonces, si el libro es inspirador, si el libro de alguna manera el personaje de Gregorio o la vida misma de Franz es precisamente invitar a la gente a hacer una reflexión sobre su papel, sobre lo que hace, valdría la pena dejarlo sobre reflexión. No sé si estés de acuerdo. Sí, profe, me parece bien. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ¿no? Teníamos entonces, ¿quién era la otra chinita que estaba en el trabajo? Se me desapareció. ¿Quién me ayudan a recordar? ¿Quién Eran estaba? dos, profe, y ya pasaron. No, era ¿Alguien? Laura, yo confundí. Paula. Sí. Paula, ¿ya Entonces, pasó? bueno, entonces vamos, continuamos entonces ahora con la lista. Era Paula Rincón. Paula Sí, eso, Rincón, que era eran dos, quien Paula y Laura. seguía. Que era Paula Sí, Rincón, que seguía en la lista. Ajá. Oh, sí, profe, muchas gracias. No, a ti. Bueno, a mí me parece muy importante resaltar cómo Kafka realiza una deformación de la realidad para expresar todo este libro. Y para mí mi palabra sería necesidad. Sería necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad, digamos, de aparentar, de primeramente manteniendo su familia, teniendo bien, porque era un hombre bien. Y como segundo, ya la necesidad de ocultarlo, o sea, ya cuando no sirve para nada, cuando no le permiten salir de su habitación, tiene la necesidad de esconderlo, de hacerlo a un lado, como un cero a la izquierda. Entonces, para mí, en ese proceso de transformación, se desdibuja claramente su apariencia y todo lo que él podía brindarles. Y pues la única que estuvo ahí fue su hermana. Entonces, para mí la palabra necesidad me quedó de este libro, profe. Ok, bueno, muy bien. Muchas gracias, Paula. Gracias, profe. gracias. Bueno. Lorena Bernal. Lore, ¿está por ahí? Uy, no está por ahí. Tatiana Arenas. Hola, profe. Hola, Tati, ¿cómo estás? Profe, bueno, estoy en la calle, perdón por el ruido. Hola, profe, qué pena, ¿ahora sí me escuchas? Ay, Tati, revivió Listo, Lore. profe, A no hay ver, problema. ¿qué pasó, Lore? Adelante. Mami, mañana tiene una cita. Avísele a la mamá porque si no, La no primera llega. de mayo a las 2:40 de la tarde. Yo no sé. Alejandra. el micrófono. ¿Y no la podemos silenciar? ¿Quién es? Sí, yo la puedo silenciar. Ya. Bueno, muy bien. Listo, Lore. Adelante. Profe, qué pena, es que hasta ahorita me puedo conectar y escuché mi nombre. ¿Está lo de la metamorfosis o de la palabra nueva? No, en la metamorfosis. También seguimos en el ejercicio. Ah, ok, listo.
Profe, si pasa un momentico mi compañera y yo tengo acá, estoy buscando acá el escrito. Listo, tranquila, Tatiana. Entonces, adelante tú. Profe, digamos que yo este libro, pues, yo lo pienso más como en la, digamos que en la realidad que estamos ahorita, porque, pues, él tenía depresión, porque su padre, pues, lo obligaba a trabajar y él tenía que ser como la cabeza de todos en la casa. También, digamos que él al final se entera de que, pues, el papá le estaba ahorrando un dinero, pero para ahorrar y no para pagar la deuda. Entonces, como que todo esto lo llevó a tener su depresión y a ser como es. ¿A qué referencia lo llevo con hoy en día? Que hoy en día todo es plata, profe. Todo es plata, todo es economía. Si tú no trabajas, pues no puedes comprarte el celular, no puedes. Entonces, digamos que hoy en día se vive la misma situación que tenía él en su época. Entonces, para mí, digamos que lo que me impacta es como la economía, porque ya lo veían solo por la plata. Digamos que hoy en día pasa así mucho con mucha gente, que por demostrar solamente pues trabajan y nunca son felices para ellos mismos, sino trabajo, deudas por aquí, deudas por allá. Ok. Y entonces, ¿cuál sería la palabra? La economía, profe. ¿Como la economía familiar? Sí, señora. Sí, porque digamos que si tú vives con tus papás, tienes o tienes que aportar. O sea, eso ya no es si quieres, sino es un deber. Bueno, sí, hay muchas personas también a las que les pasa, ¿no? Hay unos Sí. que lo hacen con la alegría, otros donde la cosa se vuelve como Tediosa. un problema. Se le vuelve a uno un tema de obligación, algo que nació de pronto muy de manera espontánea y se convierte en otra situación. Bueno, muy bien. Bueno, Tatiana, muchas gracias. Ok. Miguel Gómez. Listo, profe, ahora sí puedo seguir. Ahora sí, bueno, Lore, entonces adelante. Listo, profe. Entonces, según el libro, pues muestra la diferencia que se produce ante un ser que se considera como una sociedad normal y tan pronto se cambia, tan pronto se produce un cambio que no esté dentro de este parámetro de lo normal, se genera un rechazo. Y si la persona no es posible, pues en este caso yo lo comparo como cuando, por ejemplo, alguien presenta un accidente y queda, por ejemplo, en un estado así como vegetal, pues ya no puede hacer las cosas por su cuenta, entonces ya se produce como una carga y lo único que esperan y hasta le desean es la muerte. Entonces, en este libro se puede evidenciar varias etapas, donde una, pues, se toman lo que es, ante Gregory, se toma lo que es la parte de la transformación, una, pues, mientras que se genera como tal el cambio, otra fue la aceptación, pues ya le tocó aceptarse ante el cambio que se está generando en lo que está sucediendo con su cuerpo, y ya a lo último, pues ya la resignación y ya, pues en este caso la muerte. Pues este libro deja una reseña donde se evidencia pues una cruda verdad ante las personas que han presentado así inconsistencias con respecto a su salud o diferentes tipos de cambios. Y pues esa es, profe, mi análisis. Ok. La palabra reseña en ese caso no sería la palabra adecuada. Nos deja un mensaje, nos deja una enseñanza, pero la reseña como tal es cuando tú haces un resumen y en ese resumen las reseñas, por ejemplo, son propias de hacer ejercicios frente a un libro. Entonces yo hago la reseña de una obra literaria, hago la reseña, entonces un análisis. Alguien que me ayude a buscar el significado de reseña en el diccionario, por favor. ¿Cuál sería entonces tu palabra, Lorena? Indiferencia. Indiferencia, ok. Bueno, muy bien. Vamos a buscar qué es reseña. Reseña dice que es, dice noticia y comentario generalmente de corta extensión que se hace sobre una obra literaria, de arte o científica y se publica en un periódico o en una revista. Gracias. Es como una especie de resumen sobre la obra de. En este caso sería como el mensaje del autor, ¿sí? Las enseñanzas que el autor nos deja a partir
de lo expuesto en la obra. La reseña propiamente tiene un significado distinto que implica el resumen. Entonces, para que lo tengas en cuenta, Lore, y lo puedas usar de otra forma cuando vayas a emplear la palabra reseña. Bueno. Ah, ok, listo, profe, gracias. Muy bien. Y es que como esta clase está llamada a hacer ese tipo de observaciones, entonces hacemos práctica la cosa. Bueno, muy bien. Entonces vamos con Miguel Gómez. Aquí estoy, profe. Miguel, bienvenido. Gracias, buenas noches, profe. Mi reseña va a ser, pues, básicamente al punto de vista de cómo me afectó a mí. Sí, Y profe. para ahí, mi comentario, porque no vas a hacer una reseña, mi comentario. Mi comentario, bueno, Sí. es básicamente cómo esto impactó en mí, porque pues realmente cuando terminé de leerlo, lo que me generó fue como una frustración. Sería el resumen sobre lo que generó en mí esta escritura, porque este libro. ¿Qué pasó contigo? Cuéntanos. Mira, pues me puse en el papel de él, ¿sí me entiendes? O sea, de que yo tengo una vida estable, y bueno, todo está saliendo relativamente bien, ¿sí? Y pues yo estoy bien con mi familia normal y pues me pongo en el papel de él de que todo cambió de un momento para otro y un cambio drástico. Y fue un cambio que pues lo llevó hasta la muerte. O sea, si uno se pone en ese papel de que en esa situación, pues es muy duro y pues uno se pone a pensar si realmente la familia de uno siente ese amor. Perfecto. Eso lo haces versus este tiempo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo creo que en estos tiempos de pandemia no ha habido nada más grave que cambiar lo que era cotidiano y habitual en nuestra vida. De hecho, nunca habíamos visto morir o fallecer tantas personas, propias o ajenas. Pero esto que todos los días arroje una cifra, que todos los días arroje, no sé, tal vez como un sentimiento de frustración, decir que, por ejemplo, las clínicas, los hospitales, los centros médicos están atiborrados de personas en busca de una ayuda, buscando un respirador, buscando que una medicina le funcione, ver colas enteras de personas tratando o de ver si se les hace un diagnóstico para saber si tienen COVID o buscar la misma vacuna como tal y acudir todos a centros de vacunación. O sea, obviamente esto no pasaba desde la gripe española. Entonces, a nosotros eso no nos tocó. ¿Cuándo nos ha tocado una condición de esas? Y estar cambiando todos los hábitos. Entonces, no puedes abrazar, no puedes acercarte. Tienes que ponerte, como digo yo, el bozal. Hay que tener puesto el bozal y todo el día, claro, generó en nosotros una mayor, digamos, prevención frente a los contagios y a los virus. Pero es que aquí a nosotros se nos movió el piso. Se nos movió el piso y todo cambió. Los trabajos dejaron de ser estables. Las rutinas dejaron de ser rutinas. Todo se cambió. Sí, profe, y ponerse a pensar que pues ya nada va a volver a ser lo mismo. O sea, creo que estoy haciendo un doble comentario al mismo tiempo. No sé si me entendí. O sea, a lo que está pasando aquí y sobre el libro. Sí, claro. Sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo. Cris levantó la mano. ¿Querías participar de este comentario, Cris? Y de lo que estás diciendo, como para complementar, tampoco se había vivido tan de cerca un tema de como el abandono voluntario o involuntario, porque cuando se enferma el familiar grave, toca abandonarlo, allá a su suerte en el hospital, esperar a lo que pase. Y ese desazón y el desconcierto de no saber qué pase y que ni siquiera si se muere tengo yo derecho a una despedida, jamás. Es partir el corazón, es decirle, es el temor de dejarlo en el hospital y no volverlo a ver. Uy, no, es algo muy... Es duro. Andrés levantó la mano, está parada en la esquina de la 72 con séptima. ¿Qué pasó, Andresito? No, solamente iba a hacer también un comentario acerca de lo que dijo el compañero, y es muy relacionado a pues, lo que yo iba a comentar sobre el análisis del libro. Y es que esto contrasta mucho con lo que está pasando actualmente también.
Y es Sí. un contrato. Esa era mi palabra. Ya. Ah, ok, bueno, gracias. Carolina también había levantado la mano, la levantó y la bajó. Caro, ¿qué ibas a Sí, decir? profe. No, profe, respecto a lo de COVID, mira, yo trabajo en un laboratorio COVID y realmente es impresionante ver cómo llega gente a tomarse pruebas y es aún más impresionante ver cómo casi el 40-45% de esas pruebas salen positivas. Entonces, pues este era como mi aporte, profe. Sí, ya nada va a volver a ser como era antes. Ahí No, está y la lo otro que la reflexión de profe- Miguel. Sí, señor. Lo otro también es que si uno se pone a pensar también hacer la cola para hacer la prueba COVID o para incluso vacunarse, ahí también hay un riesgo de contagio que no se ve. O sea, Sí, hay claro. gente, pero que muchos no le ponen cuidado. Sí, es verdad. Estamos expuestos. Mi hermana es una de las que asegura que según informaciones ya uno ni siquiera puede quitarse el tapabocas al aire libre porque el virus ya camina libre en el aire, sin necesidad de las gotículas cercanas a otra persona. Entonces, pues claro, pues me atrevo a hacer ese comentario en la medida en que lee mucho acerca de este tema. Muy bien, pero bueno, vamos a darle la palabra a Miguel. Miguel, ¿cuál sería la palabra entonces sobre la que tú harías la reflexión? Frustración, profe, o sea, es lo que me genera, o sea, esa impotencia que me generó ese libro. Ok, bueno, muy bien. Bueno, para eso está la literatura, así como están las películas y uno se conmueve y uno llora y las novelas y todo eso, los libros también lo conmueven a uno y lo hacen reflexionar, que es lo que hemos visto ahora en cada uno de nosotros, que hay un concepto distinto y es un mensaje que el autor, si le pudiéramos mandar un mensaje a Franz Kafka, le diríamos, mire, Franz, los estudiantes de comunicación oral y escrita, con respecto a su obra, le mandamos decir qué, y entonces ahí le mandaríamos todo lo que vamos a escribir. Catherine Olaya. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches, Chinita. Bueno, profe, yo voy como a decir la enseñanza que me dejó el libro y también pues como una anécdota como parecida. Entonces, este libro pues me enseñó cómo la sociedad abandona a aquellas personas que son extrañas, raras o quizás con problemas psicológicos que no encajan en la sociedad. Incluso obligan a aquellas personas a cambiar su propio estilo o forma de ser por solo satisfacerlos. Se puede ver que Gregorio pues llegó al punto hasta de taparse con una sábana para no incomodar tanto a su familia, porque no soportaban mirarlo debido al aspecto que él pues tenía. Incluso Gregorio parecía pues que estuviera en una prisión porque ni siquiera lo dejaban salir de su habitación, o sea, no querían que nadie lo viera. Nadie, sin la N final, nadie. Ajá. Y pues también me indignó cómo pues a él le pudo cambiar la vida en un momentico, profe, ¿sí? O sea, es algo que él no eligió, él no dijo, yo voy a amanecer mañana así con ese aspecto. Y pues ahí va que, digamos, a mi mamá, a ella pues también le cambió la vida en 5 minutos, profe, porque pues a ella le pasó pues un accidente por un atraco y pues el señor le dio casacho, o sea, le golpeó la cabeza con la pistola y ella pues le partieron el cráneo y a nosotros nos decían, no, su mamá se va a morir, va a quedar en silla de ruedas, va a quedar sin hablar, o sea, un poco de cosas. Y la diferencia fue que mi mamá sí tuvo el apoyo familiar y ella ahorita tú la ves y normal, o sea, ella quedó muy, muy, muy bien. Entonces, pero sin embargo a ella le cambió mucho la vida pues por los daños psicológicos. Entonces yo digo, pues es indignante que él no pues haya tenido ese apoyo familiar. Ok, entonces la palabra tuya, ¿cuál es? Indignación. Abandono, indignación o no sé, Sí. cada día. Indignación sería el concepto, digamos, como apropiado. Gracias por tus aportes y lamento lo de tu mami, pero cuando Dios No, tiene... profe, lo hubiera lamentado donde hubiera pasado otra cosa, pero ella está muy bien, Claro. la bendición de Dios. Ya, pues con el respeto que todos me merecen, pues en este tipo de aulas uno, digamos, pues como hay una libertad de credo, una libertad de culto, pues uno no impone su creencia ante ninguno. Claro.
desde mi creencia, que yo, como el yo de Arroyo, a mi Dios todo se lo debo. Entonces, le doy gracias a él por la vida de tu mami y le doy gracias a él porque pues ustedes la tienen en su casa y una mamá con uno es una bendición muy grande. Entonces, pues él tiene obviamente un plan para todos nosotros y me alegra que el plan haya sido quedarse con ustedes. Entonces, te felicito por eso. Amén, profe. Gracias, profe. No, señora. Rubiel, entonces aquí vamos a dar por terminado los comentarios sobre la metamorfosis. Sergio, sí, Sergio. Yo también, profe. Jorge Buitrago, profe. Luis David, profe. Esperen un segundo. Me faltaron varios, profe. Lo que pasa es que, a ver, al final nos tocaría ver un momentico, perdón. Tenía a Emanuel Pereira, a Sergio Alvear aquí en la otra página, pero como les digo, no me puedo quedar haciendo todo el tiempo el análisis y vamos a seguir participando. ¿Qué va a pasar? Los que no han participado ahora van a seguir con otro libro y va a ser súper impactante. O sea, tenemos 2 libros más. Primero, tenemos el encuentro el día miércoles con el autor Iván Gutiérrez de por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Ahí le vamos a dar oportunidad a los estudiantes para que hagan sus preguntas, para que formulen sus preguntas. El autor viene con una idea muy especial y es compartir qué sentimientos ha tenido para escribir un libro como ese. Entonces, la idea sería que a partir de hoy revisaran el mensaje tan lindo que tiene ese libro y que las personas que no han participado hasta ahorita tengan oportunidad de hacerlo con el autor. Y el otro libro es el de El perfume de Patrick Süskind. Ese todavía es más duro. Si hay algo que tiene una narrativa, una descripción sumamente cruda y uno dice, uy, Dios mío, ¿yo por qué estoy aquí frente a este libro? Es el tema de El perfume de Patrick Süskind. O sea, imagínense que un bebé que nace sin olfato, pero que es abandonado en una condición sumamente inhumana y que vive todo el tiempo en una condición tan inhumana. Sé que ustedes van a tener comentarios absolutamente maravillosos. Entonces, si me perdonan, le damos espacio a la lista hasta que estuviera Sergio para yo poder continuar con el tema de la construcción de texto, porque si no, entonces me voy a quedar en pañales con la temática de todos los días. Es muy difícil en una asignatura como esta, donde somos tantos, poder participar, pero ahí le damos la lucha como gato boca arriba a lograrlo. Sí, ustedes me excusan también con el manejo del tiempo. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces... como decíamos en el grupo, profe, que digamos que todos queremos participar, pero como somos tantos es como ponernos también de acuerdo entre todos para que todos puedan participar y no siempre seamos los mismos los que intervengamos. Que se repitan, sí. Y que eso me parecería muy democrático, porque de pronto todos queremos participar como en todas las clases, pero no se puede porque somos muchos. Exacto. Entonces, organizarlo así. Entonces, señora Margaret. ¿Me regalas, por favor, Angie. el autor Iván Gutiérrez. El autor de por qué las cosas... ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? El del libro por... Señora. Muchas gracias, compañera. Gracias, profe. Bueno, ok. Bueno, muy bien. Entonces, cedámosle la palabra en este momento a Rubiel. ¿Les parece que viene en la fila? Rubiel, adelante. Si está Rubiel, sí, profe, aquí estoy. Sí, aquí estoy fuerte y claro. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido, Rubiel. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Muchachos, buenas noches. Bueno, profe, pues, digamos, como mi punto de vista, de acuerdo a lo que estamos hablando acerca de Gregorio, es protección de parte y parte. Creería que Gregorio, como en su afán de cuidar a su familia, se abstuvo pues de que le fueran a hacer señalamientos sociales, pues como evitar los problemas económicos también que entrarían dentro de la familia. Me parece a mí también que hace parte de la protección
por parte de la familia, más que dejarlo como tirado como un perro, ¿sí? Porque me parece que en su forma de actuar, el hecho de aislar a una persona es proteger a sí mismo, proteger a su familia y proteger a los demás. Podrá faltar o podrá parecer un poco egoísta, pero pues en los casos es así. Como hablaban hace un momento del COVID, pues se supone que la razón que uno tiene que ser o como responsabilidad social que uno debe tener es darle pues su aislamiento, ¿no? Para proteger a la familia, a los niños y pues obviamente a las personas del entorno, ¿no? De donde uno trabaja y donde uno está. Entonces, pues para mí esa es como la parte que a mí como que me tocó, porque pues me parece un poco sensible el tema. Entonces, para mí Gregorio hizo de todo, ¿sí? Trató de evitar problemas económicos y trató de evitar pues de que tuvieran problemas sociales como familia. Entonces, para mí no fue mezquino ni fue egoísta, fue más bien un acto de protección, que aunque a lo último sí lo podría uno interpretar así, ¿no? Pero en sí, en los cuidados de su hermana, el hecho de que pues la familia se reunía, sin embargo, el ver de que él se ponía feliz al momento de ver que la familia se reunía y pues aunque no pudiera estar con ellos, pero pues él sentía como una satisfacción pues, evitando pues hacerle daño, ¿no? Entonces para mí pues como la palabra correcta para mí sería la protección pues familiar, por decirlo así, a sus seres queridos. Te voy a plantear aquí una pregunta. ¿Sería protección hacia la familia o marginarse de situaciones? ¿Cuál elegirías? Más la protección que marginarse. Sí, claro, profe. Sería más de parte mía protección. Proteger a su familia. Muy bien. Está bien, es que es tu sentimiento, es tu visión de las cosas. Como es la tuya, pues necesariamente es la tuya. Entonces, eso argumentado es la tuya. Vamos con protección. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a pedirle que comparta su sentimiento a Manuel Pereira. Manuel es de comunicación. Buenas noches, profe. Buenas, querido Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Bueno, yo también tuve un planteamiento un poquito con mi compañero egoísta, porque, o sea, yo sé que todos acá planearon y vieron por el tema de la enfermedad, de la depresión y todo eso. Pues yo también lo asocié con eso, como dijo no sé quién fue, con una enfermedad que literalmente uno no puede hacer nada, o sea, lo deja como en estado vegetal, o sea, literalmente depende de otra persona, de esa enfermedad. Entonces yo lo asocié con eso y pues obviamente, o sea, por decirlo así, es una carga, no solamente para él, porque está viviendo algo que, o sea, no es culpa de él, pero es algo que no le gustaría vivir, no sé, no lo merece, etcétera, etcétera, y la familia tampoco merece tener ese tipo de, por decirlo así, de carga. Entonces, yo lo asocié con eso más que nada. ¿Con la carga en particular? Sí, más que nada por eso. Tu palabra sería carga. Pues o sea, acá la palabra la tengo anotada. Yo sería más que todo el peso de la responsabilidad. El peso de la responsabilidad, muy porque bien. Uno depende de la responsabilidad del otro. Entonces yo lo asocié más o menos con eso. El peso de la responsabilidad, muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias a Manuel por tu aporte. Paula Rincón ya había hablado, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? ¿O Sí, tengo profe, sí, señora. muchas Paulas? Diana Caterín. También, profe, buenas noches. También. Ya había hablado, sí, señora. Sí, hablaste de número 27, acá te estoy viendo. Sergio Alvear. Buenas noches, profe. ¿Cómo está Sergio? Bien, Gracias. acá cuidado muy vicioso. Qué bueno. Bueno, un análisis que podemos sacar del libro La Metamorfosis es la adaptación a los cambios o circunstancias del diario vivir. Como la metamorfosis, que quiere decir el cambio o transformación de una cosa en otra, o especialmente que nos sorprenda algo drástico,
como la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo en su forma, sino también en sus funciones y el modo de la vida. Conclusión. La vida es una constante metamorfosis muy cambiante, cual día a día podemos estar en algún lugar y al día siguiente en otro. Así como la muestra la novela de Frank Kafka, la indiferencia de la sociedad ante las personas diferentes o cambios. Tenemos que darnos cuenta que a veces la vida nos propone nuevas situaciones o cambios a la que no estamos acostumbrados y a las que debemos adaptarnos para ser felices. Puede ser un nuevo trabajo, una relación, un viaje inesperado o un cambio físicamente por alguna circunstancia del diario vivir. Para resumir, mi palabra predilecta o escogida es la adaptación, porque la sociedad está sometida siempre a los cambios y a una evolución en la cual no tenemos que verla con indiferencia, más bien con la necesidad de avanzar con un camino y con un criterio de reflexión, enfrentándonos a los cambios para un crecimiento personal y adaptarnos a la sociedad. Qué bien, entonces sería adaptación. Bueno, muy bien. La fecha es la mía, de Karina también. Sí, eso iba yo a revisar, pero vamos a ver. La adaptación tuya, Karina, ¿desde dónde, desde qué ángulo fue? También fue, pues, en lo de la familia que se adaptó en el momento de, ¿te acuerdas? Que ellos tuvieron que salir, pues, a buscar trabajo y adaptarse a esa nueva situación. Pues no sé cómo sería. ¿Y la de Sergio? También va sobre la adaptación en todo sentido de la vida, profe. No solamente en lo familiar, sino todo es un enfrentamiento a adaptarnos a todas las circunstancias. Si tú lo ves desde el punto de vista del trabajo, cuando viene el supervisor a mirar qué pasa con su empleado, ellos también se tienen que adaptar a los cambios que uno puede tener. Pongo un ejemplo, yo mañana puedo tener un accidente y a mí no me pueden echar, antes van a tratar de la forma de mantener mi trabajo, pero pues con otras discapacidades, puede ser. Sí, correcto. Bueno, muy bien. Entonces ahí lo que va a pasar es que a esa adaptación le vamos a poner un apellido. Adaptación a y adaptación a. Ustedes le pondrán la palabra. Una buena adaptación sería la mía. Pero la tuya sería con respecto a la vida. Sí, lo que pasa es que la adaptación puede ser algo también, o el cambio puede ser algo también bueno y puede ser malo, pero la adaptación siempre pues la enfoca hacia lo bueno. ¿Sí? Muy buena adaptación. Ok, bueno. Y Cari tiene que buscar un apellido a esa adaptación. ¿Qué vamos a hacer con estas participaciones? Entonces, vamos a depurar bien nuestro texto, nuestro párrafo, el que ustedes han presentado acá con sus argumentos. Y vamos a empezar con la palabra clave, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para Margarita fue transformación. Entonces, empiezas a escribir, Margarita, el concepto, transformación de las personas, la incomodidad de la transformación, el planteamiento que hiciste e inicias la redacción con la palabra transformación y así va a ser cada uno con su palabra, ¿sí? Por ejemplo, Sonia fue oportunidades, Julia, el desprecio, Catherine Ramírez, el egoísmo, Sandra Silva, el pesimismo o la inseguridad, no me acuerdo cuál de las dos, pero creo que ahí estaba dual la situación. Karina dice adaptación, que fue número 12 en presentar su propuesta. Andrea, intereses. Cristian, deshumanización. Diana, desamor. Cristina, liberación. Alejandra, autoestima. Oh, no, mentiras, perfil psicológico fue. Pero es que mira, Alejandra, el perfil psicológico tuyo va a ser aparte. Entonces no va dentro del texto, pero igual lo tienes que resaltar porque la única que hizo un análisis de perfil psicológico fue Alejandra, que no la veo por aquí, pero si abre la pantalla seguramente ahí nos vamos a encontrar. Andy habló del egoísmo, Paola de la ansiedad, José habló de la empatía, Angélica de reconocer, Angélica Herrera de la familia, Camila Ospina de la soledad, Valentina de la solidaridad, Luis David
¿Y por qué no tengo un concepto de Luis David como? Luis iba a hablar hoy, profe. Es que lo que pasó fue que Lucho tenía fallas de internet. Problemas de conexión. Sí, tenía problemas de conexión. Luisa iba a hablar de felicidad y de abnegación. Diana de antipatía. Laura Herrera tenía también dos conceptos, soledad y la otra era ¿qué? Depresión. Y hoy nos encontramos con los conceptos de Pamela, con el rechazo, Paulita sobre el valor, Laura sobre reflexión, Paulita Rincón sobre la necesidad, Tatiana sobre la economía familiar, Lore sobre la indiferencia, Miguel sobre la frustración, Catherine sobre la indignación, Rubiel sobre la protección, Emanuel, el peso de la responsabilidad y Sergio, adaptación, una buena adaptación. Entonces, profe, tengo una pregunta. Señora. Sobre el perfil psicológico en sí, ¿qué es lo que debo sustentar o cómo lo debo generar? Es que no entiendo muy bien. Perfil psicológico de la obra, y ahí explicas todo lo que... Es que todo esto lo estamos integrando a un texto que nos va a quedar construido a muchas manos. Y lo mismo vamos a hacer cuando construyamos el del perfume, y lo mismo vamos a hacer cuando hagamos un ejercicio acá, digamos, de construir entre todos. Esto es una cosa rara, pero hay que buscarle aquí metodológicamente a la clase una salida. Y ha sido interesante porque este mismo texto después lo vamos a corregir con unas técnicas que tenemos acá de redacción. Entonces la idea es hacer un solo texto, o sea, ustedes van a mandar su fragmento, el párrafo que van a hacer, me lo van a mandar a mí o se lo van a mandar a las Monix, como quieran. Igual, entonces vamos a empezar a escribir un texto a muchas manos y después vamos a hacer un ejercicio de darle ritmo y contundencia a los escritos a partir de frase corta, frase larga, frase corta, frase larga, eso se los digo después y van a ver cómo nos va a quedar esto de bonito. Entonces, vamos a hacer experimentos, aquí también podemos hacer experimentos escribiendo. Shirley tenía la mano levantada, Valeria, Sonia y Diana. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Una pregunta. Señora. Como nosotras, las tres primeras, no expusimos sobre nuestro punto de vista. Sino que del debemos autor. hacer. Exacto. Perfecto. Entonces quiere decir que Valeria Reyes, Andra Guzmán, Shirley Arango, Valeria Muñoz, Sonia Telles, Nicolás Martínez, estuvieron revisando el tema del autor. Entonces, ahí específicamente pasa lo mismo. Toca escribir la partecita e integrarlo con el texto. ¿Qué más puede pasar cuando todos estamos corroborando nuestra escritura, hacemos la supervisión de la redacción, corregimos una cantidad de cosas y entonces ¿cómo vamos a pegar si no tiene trabajo de conectores y de todo eso? Ahí viene otro ejercicio de unir a partir de conectores. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a tener tres partes del texto. Una, la visión de autor. Esa visión de autor acabo de mencionar. Si falta alguien, me avisan porque a veces yo escribo y no me entiendo, pero creo que no, aquí están todos. Nicolás Martínez. Nicolás Martínez fue el primero que habló. No, ahí está dentro de posición de autor, ¿cierto, Nico? No, lo que pasa es que yo pues iba a hablar, pero ya ahí su merced empezó a organizar quienes van a hablar de tal tema, entonces sí. yo hablé del contexto. Del contexto, una época de sí. conflictos sociales, Exacto, de sí. la coherencia,
del contexto cronológico, hablaste del sustrato textual, de la forma narrativa de la obra. Mire que Exacto, sí, yo señora. lo tengo todo aquí anotado. Si no anotaras que la memoria sí sería pues terrible dejársela a la memoria. Exactamente. Entonces ahí venimos con planteamiento de autor, con Valeria, con Andra o con Shirley, Valeria Muñoz, Sonia Telles, Nicolás, y ahí ya empezamos a hablar específicamente del mensaje con Margarita, que fue la primera que hizo la exposición hablando de transformación. No, espera un momentico. No, ahí viene Margarita haciendo también posición de autor y luego habló Sonia Cruz, ¿cierto? Sí. Sí, señora. Que estuviste hablando, necesitamos un paso de fe, miles de oportunidades sin importar el miedo. Nos van a marcar un antes y un después. De eso fue de lo que hablaste, ¿cierto? Sí, señora. Ok, perfecto. Ahí sí empezamos a hablar con Julia de desprecio, Catherine del egoísmo, Sandra Silva, pesimismo e inseguridad, Karina, adaptación, y ahí ya con Julia empezamos a hablar del mensaje del autor. Entonces, ¿ya quedamos claros? Bueno, Shirley, el comentario. Sobre lo que pienso del autor, de lo que quiso decir el libro. No, lo que ibas, okay. Tu pregunta, porque tienes la manito levantada y no sé específicamente. Sí, era eso, profe, ¿qué debíamos decir nosotras que no hicimos esta? Porque la verdad es que yo pienso totalmente diferente a lo que nuestros compañeros hablaron, pero mil gracias, profe. No, tranquila. Diana, Valeria, perdón, antes de Diana, estos gatos aquí afilándose las uñas en el escritorio. Sí, profe, ¿ahí me escuchan bien? Sí, señora. Profe, lo que pasa es que, o sea, de datos del autor yo hablé muy mínimo. Yo hice más un análisis. Entonces quisiera saber si podría dar una palabra y podría hacer lo que van a hacer mis otros compañeros en vez de lo del autor, porque yo de verdad, pues datos del autor los di al final y fue como una conexión entre el autor y pues el escrito, pero... No, pero sí es chévere porque de todas maneras estuviste planteando que tú creías que el libro estaba muy bien escrito, que había una relación con el libro y la realidad, y hablaste de Carta al Padre. Entonces a mí me parece que es oportuno que lo sigas manteniendo dentro del tema de autor. Pues yo no hablé de Carta al Padre, pero... ¿Sí? Dijiste Kafka se libera, bueno, Kafka se libera del padre. Entonces hiciste un comentario acerca del padre. Claro, para mí es difícil, o sea, saber con detalle todo lo que dicen ustedes. No, yo agarro la idea y la voy dejando aquí en mis notas y más o menos calculen que son 76. Compasión con esta profe, chinitos, por Dios santísimo. Listo, entonces quedo con mis compañeras con lo del autor, ¿sí? Sí, exactamente. Bueno, pues, gracias. Diana, tu pregunta. Profesora, qué pena, es que no me quedó muy claro lo que tengo que hacer. O sea, yo tuve la palabra desamor y ya le escuché que teníamos que poner el significado, pero no escuché lo otro, es que como el internet me molesta, entonces no alcancé a escuchar lo que dijo. Bueno, Dianita, no, tranquila. Lo que dijiste, debes convertirlo en un texto y vas a empezar escribiendo con la palabra desamor. Y de ahí en adelante sigues escribiendo lo mismo que dijiste acá. O sea, no es hacer cuartilla y media o página y media, no, es lo mismo que dijeron acá, porque si no nos va a salir un texto de 40 páginas y la idea no sería esta. Es lo mismo que dijiste aquí, ¿ok? Bueno, sí, señora. Profe, ¿ya puede ser un parrafito máximo 2? Sí, un párrafo está bien. Ay, qué pena, profe, es que ni siquiera tengo mi nombre real porque estoy desde el celular y este lo utiliza mi hijo y bueno, soy Andra, profe. Ay, Andra, pues yo sí decía que Carlos Arturo estaba muy bonita para ser Carlos Arturo.
Sí, no, él es mucho más Profe. bonito que yo, pero sí, qué pena. Profe, es que El yo estoy amor. sí, yo estoy desde la calle y no alcancé a escuchar para cuándo hay que hacer el tema sobre el autor. Ah, no, eso vamos escribiendo, eso yo no he dicho para cuándo, tranquila, ¿no? Porque yo ya tengo como en el momento que yo hice lo del libro, yo me lo leí en esa oportunidad para poder sacar como lo que está, y también estuve mirando otras cosas, pero como que saqué la idea principal, ya lo tengo, entonces Ok. pues me parece súper. Bueno, listo, dale, dale. No, Gracias, eso ya lo profe. vamos a tener listico ya casi. Muy Gracias. bien. Andrea, su merced tenía una pregunta, pero ella hasta que me da vueltas en ese cuarto. Está toda angustiada. ¿Qué pasó, No, Chinita? profe, no, era, pues ya tenía ahí la manito levantada, pero sí era igual como es que no alcancé a escuchar qué era lo que teníamos que hacer con la palabra. La palabra tuya la pones o la escribes de primero y empiezas a desarrollar la idea en un párrafo que tenga el mensaje que tú diste, que es lo que crees que el libro te transmitió y que el autor era el mensaje para ti. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Bueno. Vale, Reyes. Hola, buenas noches, profe. Es que tú ahorita estabas diciendo que Valeria Reyes y es Valentina Reyes. Yo fui la que empecé con la exposición de lo de la biografía de Kafka. Ay, perdóname, que te bauticé diferente. Te llamas igual que mi hija, imagínate. Valentina, discúlpame, ya corregí acá en mi papel. Ok, gracias, profe. Bueno. Carlos. ¿Sí? ¿Quién tiene? Uy, tengo muchas preguntas. ¿Quién está con Carlos Arturo Sol? Profe, Carlos Arturo era Andra. Ah, no, es que no, estoy loca yo. Bien, entonces bajen la manito para saber que ya preguntaron. Carlitos Vallejo, adelante. Esa es la importancia de llamarse uno como realmente se llama ahí en la pantalla. Si no, ay, el profesor, eso juega más bueno con el profesor, pero bueno, son cuestiones no de jugar, sino de que coincidencialmente estamos en ese compu y nos tocó así. Carlitos, su merced, ¿qué comentario iba a hacer? Pregunta. Hola, profe. Nada, es que tenía una cuestión y es que no me quedó claro si lo que se está construyendo ahorita a partir de la palabra va a ser únicamente para los compañeros que ya tuvieron la oportunidad de participar o va a ser para todos en general. Para todos en lo posible, agotamos ya la metamorfosis y ahora seguimos con los otros libros. Ahora viene, por ejemplo, una experiencia con un autor. Tener el autor, obviamente nos tenemos que empapar del libro y tenerlo allí. Entonces, seguramente después de que él nos hable, vamos a tener una opinión. ¿Cuál fue el mensaje de ese autor que en vivo y en directo el día miércoles va a estar con nosotros? Entonces, ahí vamos a volver a escribir y ahí tendrán oportunidad los que no han participado. Lo mismo con el libro El perfume de Patrick Süskind. Listo, profe, usted sabrá disculparme, ¿me puede por favor recordar el nombre del autor y el libro con el autor con el que vamos a estar en contacto? Él se llama Iván Gutiérrez. Él es el autor de ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Les doy el nombre completo. Era actor. Sí, pero es una persona. Y esta palabra, la palabra para el tema del texto que tenemos que construir, ¿la colocamos nosotros o usted nos la da? No, ustedes la van a sentir, pero es decir, los que ya la tuvieron con el libro, pues fácil, pero en las próximas experiencias vamos a ver qué pasa con lo que tengamos con el autor, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Qué es lo que nos va a dejar en medio del corazón? Iván Gutiérrez Rodríguez es el nombre completo. Iván Gutiérrez Rodríguez. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bien. Y nos dijo que íbamos a tener en cuenta tres aspectos. El primero de ellos es la visión del autor y faltaron dos que no nos dijo. No, tenemos 3 episodios similares con 3 libros distintos y 3 autores distintos. Okay. La metamorfosis,
El siguiente libro es ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y el siguiente libro es El perfume de Patrick Süskind. O sea, son 3 momentos y todos vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a escribir, vamos a recibir el mensaje, vamos a hacer lo mismo. Y después, con ese texto escrito, vamos a hacer algunas correcciones dentro del marco de la construcción de texto. ¿Bueno? Ok, perfecto. Profe, muchas gracias. No, señor. Lore, tu pregunta. Profe, qué pena, yo no le entendí lo del compañero. Si las personas que no participamos, no generamos el texto y participamos, digamos, en el siguiente libro y generamos texto sobre ese libro, o aún así genero un texto sobre este libro de la metamorfosis. No, los que hasta acá ya llegamos, los que ya hablaron y participaron en la clase con lo que consideran es el mensaje del autor para ustedes y el mensaje que tiene para cada lector. Ya en este momento cerramos nuestros comentarios y el último que hizo el comentario fue Sergio Alvear. De aquí en adelante, los que no han participado tienen que vivir la siguiente experiencia. Entonces, por ahora no vamos a escribir nada porque no hemos vivido ninguna experiencia. Vamos a empezar a investigar sobre por qué le pasan cosas malas a la gente buena, pero lo más importante va a poder ser tener contacto con el autor. Entonces, cuando ya vivamos esa experiencia, ahí sí después vamos a seguir los que no han participado y ahí elegiremos una palabra y seguiremos escribiendo. Será un artículo completamente diferente. Muchas gracias, profe, qué pena. Okay, profe, una preguntita. Los que tuvimos la oportunidad de participar con Metamorfosis, ¿para cuándo enviamos el parrafito de la palabra que escogimos? No, lo hemos dicho todavía. Yo creería, sí, yo creería que al viernes deberíamos tener ya listos los textos y enviarlos, ¿no? O sea, el viernes enviarían. Sí, exactamente. El viernes. Listo, profe, muchas gracias. Ok, bueno, muy bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a continuar con una temática que es justamente la construcción de texto, que es parte importante e integral de esta experiencia que ustedes viven acá con esta asignatura. ¿Por qué es importante analizar la escritura? Porque yo creo que muchas personas han creído que escribir es enfrentarse a una página en blanco, es enfrentarse a una pantalla blanca que tiene mi computador y que de la noche a la mañana esas ideas van a llegar a la mente. Y de alguna manera no requerimos de ninguna preparación y entonces el hecho en sí se convierte en una condición casi frustrante, porque el que no tiene de pronto la posibilidad de experimentar, de hacer la construcción de un texto, dice, no, es que yo soy malísima escribiendo. Y de una vez están haciendo juicios de valor sobre una competencia de comunicación o una competencia comunicativa que debe tener todo profesional. Por eso es que nosotros en las mallas curriculares involucramos esta asignatura de comunicación oral y escrita, no solamente para verificar lo que hace el estudiante en la vida de academia, que lo más aproximado sería, por ejemplo, tomar notas de manera correcta y adicionalmente escribir ensayos, para que cuando llegue a su etapa final pueda por lo menos tener la curiosidad después de haber participado en un semillero de investigación o de haber estado inmerso en una investigación de carácter formal, escribiendo una monografía, porque nosotros no escribimos tesis, no nos alcanza el tiempo para una tesis, nos alcanza el tiempo para una monografía, es decir, la profundización sobre un tema en particular que tiene una propuesta desde el punto de vista, digamos, del objetivo de abarcar ese tema, generar una hipótesis, establecer una idea principal, unas ideas secundarias, un estado del arte y toda la contextualización, el contexto cronológico, todo lo que implica la fase contextual del documento, la legislativa, todo, absolutamente todo. Entonces, llevamos a cabo una metodología que nos va a indicar proceso de investigación dentro de la universidad. Y tristemente, los profesionales en Colombia, así como leemos un libro, 1.3 libros al año, de la misma manera
no nos involucramos en procesos de investigación, ni nuestra mente está acostumbrada a investigar. Hay disciplinas que tienen que investigar de forma permanente. Por ejemplo, una de ellas es el que estudia comunicación y quiere referirse ante la opinión pública con un criterio y con un conocimiento. Ahí sí es cierto, como la canción de Serrat dice, se hace a camino al andar. Y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la sombra que nunca se ha de volver a pisar. Y eso, en el sentido en el que está esa canción, es que nosotros, si nos equivocamos, si no sabíamos cómo era abordar un público, si no habíamos encontrado nuestro estilo, si no habíamos llegado a una técnica específica para poder hacer entrevistas, si no habíamos encontrado el tipo de comunicación que realmente nos apasiona, pues igual todos los días estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y nuestro oficio hace que nosotros vivamos de lo que hablemos y vivamos de lo que escribimos y vivamos de lo que preguntemos y vivamos de todo aquello que vamos a producir, y si es en contextos organizacionales también. Trabajando por generar una corriente de credibilidad sobre una marca o sobre un producto. Pero cada profesional, parte de su realización es justamente la cantidad de competencias de carácter comunicativo que tiene dentro de su haber. Y esas competencias de carácter comunicacional son los que se determinan en parte habilidades blandas que hoy están por encima de los distintos saberes que tiene un profesional. El saber está ligado, por ejemplo, a lo que yo aprendo, a lo que yo sé, a lo que yo conozco, pero también eso está ligado a lo que yo sé hacer. Y también está la forma en cómo lo hago. Es decir, desde el punto de vista de la aptitud que tengo para desarrollar esa competencia en particular. Y también en un cuarto nivel está el cómo lo hago. Y en ese cómo lo hago es justamente donde está la habilidad blanda. Es donde yo pongo más de mi parte. Y fíjense, por ejemplo, hay una compañía que yo conozco, digamos así como de cerca, que está viviendo una transformación importante, que es Alpina. Y Alpina tiene no solamente un cambio de imagen y de marca y toda una estrategia para llegar un poco más al cliente, y quiere conquistar nuevos consumidores de Alpina, pero para ellos implica una transformación que no solo va desde la identidad corporativa, sino es una transformación desde lo que son ellos como compañía. Es una transformación de carácter social, es una transformación que implica una responsabilidad social empresarial inmersa dentro del proceso de cambio. ¿Y qué necesitan? Personas que sepan, pero que adicionalmente tengan unas ganas de hacer las cosas por encima de lo que saben hacer. Y ese es el gran cambio que trae Alpina. Es un reto monumental para las personas que trabajan allí, porque no es solamente, mira, es que tú sabes hacer determinadas actividades que te van a llevar al mercadeo. Listo, señores trabajadores de Alpina o alpinistas, como los llaman. Mira, me interesa muy poquito si realmente te formaste en mercadeo. Primero, muestra ser persona. Segundo, dinos qué quieres hacer con la compañía y cómo quieres crecer con la compañía. Y de qué manera le puedes aportar desde tu trabajo, desde tu vida, desde tus experiencias, desde tu conocimiento, desde tus saberes, pero desde lo más profundo del corazón. Y entonces ahí el individuo empieza como a meterse dentro de las ganas de querer hacer. La comunicación escrita es una competencia que se supone todo el mundo tiene, pero no necesariamente todo el mundo se pregunta cómo lograr llegar a esa competencia comunicacional. De la misma forma como la verbalidad no es el fuerte de muchas personas porque no se tienen confianza, porque lo de ellos no ha sido hablar. Fíjense lo complejo, por ejemplo, y lo voy a decir específicamente para un profesional como el ingeniero de sistemas. Un ingeniero de sistemas que por lo general está ensimismado con su conocimiento, con sus algoritmos y con su pensamiento, y de alguna forma no es de las personas que hablen demasiado. Son más bien personas muy reservadas, pero tienen mucho que dar.
y son parte integral de lo que es el staff de una compañía. Las compañías sin las personas no son absolutamente nada. Aquí tenemos gente que está en el departamento contable, gente que seguramente no va a ser la más dicharachera del asunto porque es imposible estar cruzando información y encontrando el número que no cruza en medio de una disertación de carácter social, pero son competencias que nosotros vamos descubriendo. ¿Qué tal el administrador sin poder sentir y sin poder escribir y sin poder plasmar dentro de un papel lo que se supone es lo que quiere alcanzar como plan estratégico o como meta focal de la compañía para llevarla a un lugar completamente distinto? Y así sucesivamente mencionamos a todas las disciplinas y todo el mundo necesita de una competencia. Pero esto de escribir no sale de la noche a la mañana. Entonces vamos a ver de cosas, por ejemplo, que son obvias en este proceso de crear, digamos, como un concepto en torno a la comunicación escrita y que pues no lo habíamos pensado además porque no nos había tocado ni una clase como esta, ni habíamos tenido un tipo de disertación como el que hoy se está enfocando en nuestra clase. Entonces, primero, la comunicación escrita no está sometida ni a espacio ni a tiempo. ¿Y por qué no está sometida ni a espacio ni a tiempo? Porque cuando yo escribo, me tomo mi tiempo. Cuando yo escribo, pienso en lo que voy a hacer, qué es lo que quiero con mi escrito, cómo quiero impactar, cuál es el tipo de lenguaje que voy a utilizar. Mi escrito pretende conmover, mi escrito pretende convencer. Y ustedes todo el tiempo desde sus gestiones empresariales lo están haciendo. El departamento contable cada vez que le tiene que escribir una carta a la DIAN tiene que explicarle específicamente dónde está el error y si la DIAN encontró que hay un error y ustedes no, explicarle que es que están haciendo una lectura equivocada de eso y si no son precisos en la redacción del texto, la DIAN nunca se enteró y pues le seguirá el proceso de investigación. Para el tema del administrador, el administrador tiene que contarle a su sector, a sus clientes, a sus distintas audiencias de lo que es la compañía y cómo es su factor diferencial, pero se toma un tiempo cada quien escribiendo y ese tiempo es completamente diferente a cuando el receptor de la información recibe el texto. Ahora, quien lo recibe en ese proceso que nosotros llamamos proceso de comunicación, donde aparece un emisor y donde aparece un receptor de información y lo que va como, digamos, como canal justamente es el tema de la escritura y la concepción de un documento. Ese documento llega después de haberle hecho muchísimas revisiones y llega después de haber subsanado los errores. Y seguramente quien lo recibe se tomará su tiempo específico. Eso en la parte jurídica sí que cuenta. Hoy en día uno manda los documentos a los juzgados, a los distintos juzgados y los responde por correo electrónico y pasa y pasa y pasa el tiempo y uno no sabe ni siquiera si el juzgado recibió o no recibió el documento o si recibió lo que tenía que entregar yo como abogado. Entonces, ¿por qué? Porque no se recibe de forma inmediata. No es como la comunicación oral. La comunicación oral tiene un escenario. Así nosotros estemos, por ejemplo, ahorita en virtualidad, cada uno de ustedes está en su dispositivo digital recibiendo una clase a trancas y a mochas con las inestabilidades del internet. De pronto, no en tiempo real, porque en el momento en que yo estoy hablando, seguro se va a demorar un tiempecito en llegar la señal a la otra parte, pero igual, estamos en el mismo momento. Pongamos que haya una latencia en la parte de la señal, igual el mensaje va a llegar. Cuando ustedes me preguntan a mí, de pronto yo me demoro un segundito en reaccionar, no por mí, sino por el internet, pero toda nuestra comunicación es en tiempo real. La comunicación escrita no tiene un tiempo que compartan el sujeto que escribe y el sujeto que lee. Por eso se dice que no está sometida ni a espacio ni a tiempo. Cuando el próximo viernes elijan la pregunta que dice ¿por qué la comunicación escrita no está sujeta ni a espacio ni a tiempo? La respuesta es esa. Porque quien escribió se tomó su tiempo, la revisó, la pensó, miró la intención y cuando la recibió, aquel que era el sujeto, objeto de la comunicación,
pues era en tiempo distinto y él también elige cuándo abrir y cuándo no abrir. De hecho, ustedes en su correo electrónico muchas veces en la bandeja de entrada dejan documentos que no abren y dicen, no, yo este correo no lo abro ahorita ni de peligro. Esto, mejor dicho, yo con este dolor de cabeza que tengo hoy, este día tan complejo, mejor mañana primera hora para empezar el día de una vez con toda. Pero ahorita no lo abro porque no lo abro. Ese es el sometimiento de la comunicación escrita a nivel de tiempo. Entonces, en esa condición, la comunicación con el interlocutor no es inmediata. ¿Qué más tiene de clave la comunicación escrita? Que yo puedo, de alguna forma, aumentar la dimensión comunicativa. ¿Por qué? Porque puedo pensar el documento, porque puedo pensar sobre mis argumentos, porque puedo pensar en el orden en el que digo las cosas, porque de pronto digo, uy, yo más bien de este tema no lo trato porque esto sería para polémica, mejor no lo digo, no lo escribo. Y entonces uno depura también sus ideas, sus intenciones, sus prioridades. Y entonces cuando empieza a escribir, corrige. Y entonces dice, bueno, listo, ya escribí, me parece, voy a leerlo otra vez. Y entonces llama a una tía y le dice, venga tía, oye lo que escribí, a ver si le parece bonito. Llaman al hijo y entonces, mi amor, ¿y tú qué piensas de lo que escribí? Y entonces uno se lo muestra a mucha gente, que es un ejercicio bien interesante. ¿Por qué? Cuando ustedes le dan el texto, sobre todo a leer a una persona que no ha tenido contacto con ustedes en el proceso de redacción, si hay un error que el computador, bueno, el computador evidencia los errores, de hecho los marca, lo que pasa es que nosotros normalmente le tomamos del pelo al ordenador. El ordenador, si nosotros utilizamos un espacio mayor, nos subraya con blanco, con azul, y si tenemos un error de ortografía o de sintaxis, nos lo marca en rojo. Pero muchos, por el afán, ni siquiera se dan a la pela de hacer una revisión de carácter ortográfico y de la parte, digamos, de sintaxis que hace de construcción, de la lógica de la frase. Uno no le para bolas al computador y cuando a veces le pone el corrector le dice cambiar y entonces uno cambia y él cambia, claro, el computador también tiene sus errores y con los nombres propios de pronto quiere poner la palabra o el nombre que más le parece cercano y cosas así por el estilo y le quiere cambiar a uno cosas que definitivamente no son, pero hay una interpretación básica que tiene el ordenador. Pero hay personas que ni siquiera corren ese proceso de, digamos, como de revisión. Entonces, los textos se le van mal y de eso se quedan los profesores en la universidad. Entonces, ¿por qué se aumenta la dimensión comunicativa? Simple y llanamente porque tengo la posibilidad de corregir. Les estaba diciendo que si un tercero lee, como ese tercero no fue quien escribió, ese tercero cuando empieza a leer y trastabilla sobre un párrafo, cuando hay una caída, que es lo que nosotros en periodismo llamamos, uy, se cayó, el texto se cayó porque lo que yo estaba diciendo no lo pude leer y porque no llevaba como una dinámica o un ritmo, ahí hay que revisar porque seguramente no quedó bien escrito. Y lo segundo es que la mente, el cerebro de los seres humanos se acostumbra a los errores. Y como ustedes pasan 10 veces sobre el mismo párrafo y leen el error varias veces, el cerebro a ustedes les dice que está bien. Por eso es que cuando a uno le mandan esos memes donde le reemplazan la letra A por un 4 y le dicen, mira, si tú recibes este documento, ¿cómo se puede llamar? No es un meme porque no es chistoso, ¿cómo se puede llamar? Una diapositiva, un mensaje. Y uno le dice una imagen, exactamente, y va con un texto y en ese texto pues reemplazan la A por un 4. Y entonces hay un mensaje final que dice, si lo puedes leer muy rápido es que tienes inteligencia superior. ¿Cómo no? Lo que pasa es que el cerebro se acostumbra a hacer el cambio. De la misma manera como se acostumbra a los errores. En la vida práctica del trabajo, ¿por qué los jefes le encuentran a uno los errores? Le encuentran los errores porque uno ha revisado tantas veces y ya digamos que cerebralmente no se dio cuenta dónde estaba la falla y el jefe
simplemente ojeando encuentra rápidamente. No es que el jefe sea un suertudo, no, es que el jefe como aquel al que le damos la oportunidad de leer antes de entregar, lee y encuentra, porque no tiene prevención sobre ese mismo texto, y entonces encuentra el error y le dice a uno, mira, aquí no está escrito Angélica, sino Angélica. Y bueno, en fin. Hay mayor posibilidad de corregir escribiendo que en lo oral. Uno en lo oral se equivoca. La velocidad es completamente diferente. La velocidad de una persona insegura cuando está hablando, por ejemplo, en una exposición, cuando a mí me toca exponer y no me sé el tema, pues obviamente mi velocidad de exposición es muy lenta. Y si es acompañada de movimientos erráticos del cuerpo hacia adelante o hacia atrás, o anclan, por ejemplo, la exposición y agarran ese celular y entonces el celular casi se puede desbaratar en las manos, lógico que uno ve que la persona no está segura de lo que está diciendo. Mientras que si ustedes se enganchan en una pelea con alguien, cuando se enganchan en esa pelea, definitivamente la lengua va pero rapidísimo. Entonces, además, tenemos la particularidad de no escuchar, sino de estar hablando simultáneamente frente a quien debería estar uno en posición de escucha y no de hablante. Entonces, uno habla como la loca para rebatir las ideas del otro y apenas agarra informaciones así como que vienen como imágenes que se aproximan a uno muy, muy rápidamente. Carlitos, ¿su merced no bajó la mano o quiere hacer una pregunta? Creo que su merced entonces no bajó la manito. Alejandra, ¿tienes una pregunta? Yo, profe, sí, lo que pasa es que a mí me pasa mucho que cuando estoy hablando con alguien, la persona me habla y yo tiendo como a interrumpir y después yo empiezo a hablar y me digo, bueno, pero espera y te termino de contar. Entonces como que siempre me pasa. Y lo hago es porque cuando, o sea, espero ese momento, se me olvida. Ya me dice, ¿qué me iba a decir? Yo, la verdad, ya se me olvidó, ya no. Entonces como que de pronto ataco a la persona, pero no es por grosería ni nada, sino porque después se me olvida la idea y no sé cómo, o sea, cómo tomar ese tema ahí. Porque de receptora, pues sí, uno escucha a la persona y todo. Sí. Pero ejemplo, si no lo escribo en un papelito y como, voy a decirle eso, o ven, o sea, así como tomar los puntos, a mí se me va la idea. Ok, pero debe haber algún ejercicio que tienes que hacer. Porque tú eres una persona joven. Ya cuando uno está entrado en años, por ejemplo, a mí me cuentan un cuento muy largo, me cuentan un chisme así, eso que empiezan como desde 1810 y de ahí en adelante, y yo les juro que a mí se me olvida la mitad de lo que me dicen. De pronto, yo podría acordarme en el momento, pero pasan los días y yo soy hasta buena para que me cuenten esas cosas que le dicen a uno, oiga, pero no vaya a decir absolutamente nada. Pues claro, conmigo pueden tener lo que ustedes quieran de confiabilidad de que no voy a transmitir porque a mí se me olvida, porque hay una saturación grande de una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué tendrías que hacer de ejercicio permanente, Aleja? Y es, si la situación es de carácter importante, mientras la otra persona te está contando, haz el ejercicio de utilizar una palabra que te recuerde eso que le vas a preguntar a la otra persona. Ahora, la otra persona debería darte la posibilidad de interpelar. Eso es lo que se llama, digamos, un concepto asertivo dentro del proceso de comunicación. No es que la persona se siente 3 horas a decirte a ti una cantidad de cosas y tú te tengas que acordar a las 3 horas de las 5 preguntas que le querías hacer. Es imposible. Cuando veas que ella va a cerrar capítulos, haz una pausa y dile, bueno, para poderte entender, quisiera saber si X o Y situación fue la que quisiste plantear, porque a mí como que me causa curiosidad. Y esa es la situación lógica del proceso de comunicación. Nos convertimos en emisor
y receptor de la información cambiando de posición. Entonces ahora tú eres el emisor de la información, quien asertivamente le dices a la otra persona, mira, para la burra, espera un momentico porque es que no puedo codificar tantas cosas a la vez. Me estás hablando de fulano de tal y no entendí, ¿me quieres aclarar esta situación? Y ahí sí puedes. La cosa es que no sepas en qué momento hacer la pausa y que veas prudente interrumpir a la otra persona, ¿sí? Ahora, si fuera el caso, Aleja, de una clase, sí necesariamente necesitas en la exposición del profesor, que es cuando uno de pronto llega a hacer esa interrupción, ver que el profesor como que da un espacio, pero mientras tanto tú vas anotando las inquietudes. Si las anotas, no se te van a olvidar. Ofelia, la pregunta. Gracias, profe. Profe, es que yo tengo una experiencia con respecto a ese tema. Lo que tú decías es importante cuando uno está hablando con alguien, asociar una palabra para no olvidar lo que quiere preguntar. Eso pasa. Y en algún momento yo también tuve ese problema y el médico me recomendó hacer ejercicios como recordar que había desayunado, digamos, el sábado, recordar que había desayunado desde el lunes o qué ropa me había puesto desde el lunes. Y eso hace que la mente empiece a trabajar de una manera diferente y la memoria mejore. Claro, porque es que, por ejemplo, nosotros somos como un computador. Cuando tú le metes información, yo fui donde un neurólogo y yo le dije, mire, yo no sé a veces qué pasa con las llaves de la casa. O sea, yo soy muy ordenada. O sea, a mí me gusta el orden. Digamos que ya rayo a lo descarado. O sea, yo ya tengo un trastorno de orden compulsivo que se llama un TOC y mi hija, por ejemplo, me critica. Ella me dice a mí, ¿por qué tienes que empezar el día y tienes que empezar barriendo y trapeando? Digo, ¿por qué no me puedo sentar a una clase con el apartamento desordenado? O sea, yo tengo que tener todo organizado y si no, no puedo empezar. De la misma manera, tengo mis taritas y entonces, obviamente, yo todo lo escribo. Si ustedes ven, o sea, este es mi cuaderno y todos son estudiantes y lo que pasa en las clases. Y por ejemplo, miren, en la clase pasada la cantidad de libros que expusieron y después cuando fueron a hacer una exposición, entonces, de los libros, y aquí está, porque es que yo no le puedo creer a mi memoria. Miren los grupos que armaron. Entonces, en cada pestaña hay unos nombres de unos estudiantes con unos libros y yo pues abro la página que me corresponde. A mí me roban este cuaderno o ese cuaderno me quedan alguna, eso sí no se me va a olvidar porque eso yo lo cargo, mejor dicho, el médico me va a tener que hacer un bolsillo donde me quepa la agenda y el cuaderno. Pero yo todo lo anoto, pero desde chiquita, así era. Tengo esa tara porque desafortunadamente pues yo me acuerdo, pero tengo que escribir. Mi proceso de aprendizaje es escribiendo. Y un día le pregunté al neurólogo y le dije, es que yo realmente no me acuerdo de detalles así como, por ejemplo, que si las llaves tienen un puesto, ¿por qué no me acuerdo dónde están las llaves? Ahorita tengo un problema con la copia de la llave del carro. No la encuentro por ninguna parte y esta casa ya se volteó por encima, por debajo, por los lados. Ya revisé todo y no aparece la bendita llave. No soy de las que pierde, pero se me perdió la llave. Y él me hace, como seguramente le hizo el neurólogo, la referencia a Ofelia, y me dijo, ¿y usted cómo quiere acordarse dónde pone la llave si en el momento en el que usted está, seguramente me hizo contarle dónde no era que lo encontraba? Y yo estaba en mi trabajo con el computador abierto, una llamada aquí en el cuello, con el celular acá, el computador aquí, alguien aquí haciéndole a uno morisquetas y uno entregando cosas mientras está hablando. Y me dice, ¿y usted cómo pretende encontrar en esa condición? Su cerebro está cansado. Pero entonces haga una cosa a la vez y haga esos ejercicios que dice Ofelia, pues yo no se los menciono a ustedes, ustedes todos son muy jóvenes, yo es que ya soy cuchita. Entonces a mí es válida, digamos, el ejercicio de ¿qué te pusiste el lunes y qué te pusiste el martes y el miércoles y el jueves? Porque yo ya, o sea, ¿cómo me llamo? No tengo ni idea. Pero sí es muy bueno. ¿Dónde está el ejercicio? Focalizar, o sea, tienes que poner un punto de una palabra clave que te haga recordar. Y las palabras asertivas, o sea, no las palabras, el comportamiento asertivo de interacción con la otra persona.
¿Quién más había levantado la manito? Que yo vi que por ahí ya entre tanta carreta y tanto chisme esta profesora se le olvidó y se bajó la mano. Alguien había hecho la levantadita de una mano para preguntar algo. Que estaba... Pero era como lo que había dicho la compañera anterior, el tema de que pasa mucho con las clases y hay profesores que no dan el tiempo. Entonces, no, espérame, déjame terminar, o ya se empezó otro tema, o pasa mucho. Entonces, con el tema de los profesores sí pasa mucho esta cuestión. Yo creo que es, digamos, obligación del estudiante y que entre otras cosas no puede quedar mal visto. Al profesor se le pasan muchas cosas por encima. Yo por lo menos siempre estoy preguntando al cierre de cada tema si hay alguna pregunta por hacer, si hay algo que aclarar, y cada vez que levantan la mano en esta virtualidad, pues darle la oportunidad a la persona para preguntar, porque sé que en virtualidad es más difícil, en presencialidad pues uno tiene el recurso de levantar la mano, pero cuando el profesor sea intransigente, de muy buena manera hay que hacerle pensar al profesor que las explicaciones están confusas, mezcladas, o que no hay un entendimiento por parte del auditorio. Y el profesor debe agradecer esa retroalimentación. El profesor debe agradecer que el estudiante de una forma seria y muy respetuosa le diga necesariamente, listo, es metodológicamente urgente que cada vez que se cierre una clase exista la fase de preguntas, porque la complejidad del tema lo único que ha hecho es confundirnos. Entonces, sí es una dinámica con cada profesor. Como dicen en la calle, el profesor tiene que dejarse hablar. El profesor tiene que ser una persona abierta, tiene que estar atento a las señales que el estudiantado le da. Entonces, nunca pasen por entero y hagan recaer al profesor de muy buena manera, que eso es importante para ustedes. Es que esto es una relación, pues sí, obviamente, entre estudiantes y profesor, pero es que el profesor tiene que recorrer todos los kilómetros extra absolutamente necesarios para hacer que sus estudiantes se lleven el contenido en su cabeza y que aclaren todas las dudas, ¿no? Que ustedes son el cliente de este negocio. Entonces, pues dicen que la educación no es un negocio, pero la educación, o sea, si a uno lo ponen de profesor, uno tiene la obligación específica de contestar 10 veces, 15 veces, profe, no entendí. Los que no participamos en este momento en la palabra clave de la metamorfosis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, conmigo 100 si lo van a querer. Obviamente, si se me complica la cosa y el tiempo no va a dar, pues necesariamente yo lo que tengo que hacer es abrir una sesión, digamos, como aparte para poder concluir esto. Gracias por las intervenciones. Voy por lo menos a completar esta situación porque ya voy rayando las 7:40 y me interesa terminar el tema del texto escrito, de la comunicación escrita. Entonces, ¿qué pasa cuando uno escribe? Ese texto le da a uno la posibilidad de tener escenario para la creación y para sensibilizar a nuestro público objetivo. Hay unas condiciones específicas de los textos. ¿Qué se necesita para poder escribir? Tener en cuenta que voy a tener un lector. Entonces, cuando tengo un lector, escribo de manera clara. Por eso acá esta presentación de PowerPoint tiene en letra bold o en letra más gorda la palabra claridad. ¿Qué hay en claridad? Nosotros los comunicadores debemos escribir para todo el mundo, pero ¿quién dijo que a las otras profesiones no se les está dado escribir claramente? Es decir, escribir claramente es garantizar que con mi texto escrito todo el mundo entendió. Esa es la primera condición, claridad. La segunda condición es la concisión, o sea, utilizar palabras justas. Cuando alguien aquí en el curso dijo que en la reseña que estaba haciendo, no, yo tengo que corregir y decir la palabra justa o la palabra adecuada en ese momento no es específicamente la reseña. Entonces,
el mensaje, la anotación, lo que el autor dijo, lo que reconozco de tal cosa, pero exactamente la reseña no, y por eso solicité a alguien que buscara en el diccionario qué quería decir reseña, porque hay muchas palabras que nosotros usamos que no se ajustan al momento y a la situación de orden comunicacional. La otra cosa es que debemos actuar bajo parámetros de verdad, es decir, el texto debe ser veraz, el texto debe ser consecuente con lo que yo siento y consecuente con lo que es la situación. O sea, no inventamos acerca de los sentimientos, no inventamos acerca del impacto. Es decir, no aumentamos la dimensión del hecho ocurrido. Porque, por ejemplo, ¿qué tal un reporte? Voy a darles un caso particular. A veces el manejo de la caja menor en las empresas es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la caja mayor se cuida sola. La caja mayor tiene unas determinadas causaciones y esas determinadas causaciones dice que si yo recibí una factura y dentro de mi proceso interno identifiqué que esa factura sí debía pagarse porque además bodega me garantizó que recibió el producto, pero adicionalmente el proveedor cumplió con todos los requisitos y a mí me llega a mi departamento contable una factura, ¿qué tengo que hacer? Pues pagarla. ¿Pero cómo la pago? Pues primero miro si cumple las condiciones. Después, de acuerdo a las políticas de compañía, debo establecer los tiempos. Si estoy en mis políticas de compañía, pues también tengo que ver que el proveedor me entregó un RUT porque es la primera vez y además tengo que hacer un asiento en mi sistema contable donde yo a él lo identifico como cliente, ¿cierto? Muy bien, a la caja menor no le pasa eso. La caja menor tiene una persona que además se convierte en una persona de confianza, pero de un momento a otro, la niña que por 15 años manejó la caja menor de la compañía, que era una cajita que no era tan menor, que tenía 1 millón de pesos, un día le hicieron un arqueo de manera sorpresiva y llega ese arqueo y a la niña le hacen falta 200,000 pesos. ¿Por qué? Porque tiene, si la caja es de 1 millón, tendría que tener en efectivo una parte y la otra en recibos, pero resulta que los recibos y lo que tiene no suman 1 millón, sino suman 800. Y es mi deber reportar. Bueno, muy de malas la niña que le llegó en ese momento, pero ¿qué tal si yo empiezo a echar cuentos y decir que es que claro, que quién, a especular, que quién sabe cuántas veces esta situación ha pasado? Pues pobre muchacha. Yo lo que tengo que hacer es preguntarle qué fue lo que pasó. Hasta la persona puede decir, qué pena, pero es que a mí no me han justificado estas platas que yo di. A mí me pasó una vez. A mí me pasó una vez y yo no era una cajita menor. Era una plata que tenía mi compañía que se le entregaba a los ingenieros y a los que estaban haciendo los procesos de instalación y pedían de un dinero que nosotros teníamos en efectivo, pedían de un dinero unas platas para hacer compras para materiales de instalación y en ese momento había 15 procesos de instalación y yo no tenía ni los soportes, pero sí tenía firmado un documento y en ese momento no sé qué pasó con contabilidad, a mí me tocó entregar unos recibos y se armó un batiburrillo y oh sorpresa, se perdieron 95 millones de pesos. Y entonces Claudia se los llevó, Claudia se los comió, Claudia se los echó al buche, Claudia salió a comprar un apartamento, salió a comprar un carro, no, Claudia no salió a eso. Claudia salió a entregar unos documentos y lo que se necesitaba era hacer un arqueo específicamente. Entonces yo lo tengo que explicar, pero ante los ojos de las personas a veces las dimensiones comunicativas se agrandan y personas que estaban en un buen proceder que de pronto fallaron, sí, fallaron en el procedimiento. No, es que entregó y no hizo firmar, pero tiene una lista de quién pudo haber recibido. A eso es a lo que yo me refiero con la situación de verdad. Puede ser que no sea tan creíble, pero es la verdad. Entonces hay que escribir en planteamiento de verdad. Evitar la ambigüedad, las cosas se dicen tal cual como son. Yo no puedo plantear las cosas como el Chavo, no, pues como que sí, pues como que no, igual a como Cantinflas, no. O las cosas son
blancas o negras, pero en este caso no van las situaciones de tonalidades grises. Claro, si estoy escribiendo poesía, seguramente podría hablar de las tonalidades de grises, pero si estoy escribiendo situaciones concretas, las cosas hay que llamarlas por su nombre y tratar de explicarlas lo más preciso posible con las palabras adecuadas en la dimensión, sin agrandar y sin achicar lo que son y evitar la ambigüedad, pero que sí, pero como que no. Y cuando uno no logra ambigüedad, cuando en el mismo texto se contradice, y eso lo ve uno permanentemente en los proyectos de investigación. De pronto plantean una hipótesis y esa hipótesis de alguna manera toma en cuenta unos determinados aspectos y después más adelantico escriben otra cosa y entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Eran las de antes o las nuevas que me estoy encontrando en el siguiente párrafo? Entonces hay que evitar las ambigüedades. La densidad. Sean ustedes conscientes que disciplina que se caracterice por tener un lenguaje técnico particular, como por ejemplo los médicos, los abogados, y una cantidad de profesionales que encontramos, nosotros necesariamente tenemos que hacer claridad. Entonces, en una explicación, si existe la presencia de un concepto de carácter técnico, ese concepto de carácter técnico se aclara. Este concepto entendido como y se aterriza a las personas en la correspondiente dimensión de lo que se está hablando. Entonces, no acumulamos descripciones, no acumulamos narraciones consecutivas. Para eso vamos también a ver el uso de los signos de puntuación, porque, por ejemplo, tanta coma evita ser claro y aplica hacia la densidad. Es mejor utilizar más puntos y menos comas. Un lenguaje sencillo, sin ser vulgar, y cuando se habla del vulgo no es de palabras de grueso calibre. Cuando se habla del vulgo, se habla específicamente de palabras que son cotidianas, del lenguaje de la calle. Entonces yo puedo escribir de manera sencilla, pero no al nivel en el que planteo las cosas, digamos, en la calle. Yo pues a mi jefe no le escribo de la misma manera como le escribiría a una amiga. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la sencillez como concepto para poder escribir. Escribir de manera natural, no forzada, no buscando palabrejas que no entendemos, no buscando complejizar el texto sin necesidad. Conexión con el cumplimiento de normas gramaticales, todos los párrafos deben estar conectados y hay conectores específicos. Aquí yo les voy a dar una lista de conectores que ustedes pueden utilizar y que si no encuentran cómo conectar un párrafo con el otro o una frase con la otra, puedan utilizarlos. Dentro de esta conexión están las preposiciones también. Y obviamente que el tema tenga interés humano. Yo a lo que voy. Hay mucha gente que, por ejemplo, le dicen tiene que escribir una carta solicitando el permiso o anticipándose a las vacaciones. Escribe tantas cosas que a la hora de la verdad nunca pidió el permiso. Entonces, se va al departamento de talento humano y lleva una carta. Y solicita un permiso para tal día y empieza a explicar que lo que pasa es que en el colegio de los hijos es necesario ir porque si no, entonces, y empiezan con unas explicaciones que nada que ver. El que recibe la carta nunca otorga el permiso. ¿Por qué? Porque nunca encontró que la carta solicitara un permiso. Entonces hay que ir directo y al grano. Señores, Departamento de Talento Humano, cordial saludo. Esta tiene por objeto solicitar a ustedes un permiso que va a ser que lo solicito para el día tal, entre tal y tal hora. La razón es esta y ahí ya quedó completamente claro, pero nosotros solemos para escribir bonito hacer como la copa de los árboles y la copa de los árboles es absolutamente frondosa y no precisa. Bueno, muy bien. Espero que hayan tenido en cuenta los aspectos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta fase inicial para poder concebir un texto escrito? ¿Alguien tiene una pregunta? Diana estaba levantando la mano. Aleja. La manito. Profe, qué pena. O sea, como la entrega del documento es del texto es hasta el viernes, nosotros le podemos ir mostrando adelantos para que de pronto su merced nos vaya orientando por dónde vamos o de pronto si sí,
Claro que sí, lo pueden hacer a mi correo electrónico si quieren para no saturar a las Moni. Esperen a ver, yo Vale, lo escribo. sí, por favor, muchas gracias. Mi correo electrónico lo voy a escribir aquí, ahora no encuentro cómo escribir ya. caltamar@sonygraph.com.co. Ahí ya lo escribí, caltamar@sonygraph.com.co. Entonces, C de Claudia, Altamar, mi apellido, @, S de saco, O de oso, N de niño, Y de yuca, G de gato, R de ratón, A de árbol, F de foca.com.co. Ahí me pueden escribir y me dicen, profe, ¿qué tal usted ve esto? Y entonces yo reviso y a vuelta de correo les encontrarán las observaciones. Profe, una consulta. Señora Yuri, adelante. Las exposiciones de los libros, más o menos, ¿para cuándo están proyectadas? ¿Para la próxima semana o a partir de cuándo? Sí, para la próxima, esta semana, la otra. Aquí yo pongo una manita, pero ¿es levantarla o no? Ya se pusieron de acuerdo con Margarita, ¿qué es lo del interés? Sí. Sí, Margarita, ¿ya has tenido retroalimentación del curso sobre la configuración de los grupos y los temas? Solamente, profe, me han llegado 6 grupos. No tengo más. Entonces vamos a ponerle ya una fecha. El día miércoles deben saber los que faltan, cuántos son los integrantes y de qué van a hablar para poder hacer una agenda. Solamente 6. Listo, ok. Profe, gracias, una profe. Pregunta, señora por Angie, favor. adelante. Qué pena. Profe, es que pues nosotros ya estamos adelantando lo del libro y todo. Mi pregunta es, los análisis que debemos de hacer del libro son lo que tú nos has explicado del sustento. Sí, ¿cómo se hace un análisis? Sí, sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Entonces vamos bien. La metodología del análisis textual. Sí, señora. Ajá. Perfecto. Gracias, profe. Era eso. Buenas noches. Bueno, que estés muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que quieran saber? Profe, qué pena. Yo quiero hacerte un aviso chiquitico. Sí, Angie, adelante. Una compañera, Laura Herrera, ya no se pudo conectar, tuvo una calamidad familiar, entonces, pues, para que lo tengas presente, ya se comunica, no sé, de repente hoy más nochecita o mañana. Bueno. Entonces, pues, para que lo tengas presente. Sí, señora, ok. Bueno, vale, gracias. Qué pena. ¿Nos puedes recordar el correo en el chat? Es que no aparece. No aparece, yo lo escribí. De nuevo, entonces, caltamar@sonygraph.com.co. Ahí se fue de nuevo. Sí, ahí están los dos. Bien. Bueno, pasaron bien, aprendieron algo. Profe, qué pena. ¿En el chat de Zoom o en el de WhatsApp? Acá en el chat, chat de este. No aparece, profe. No aparece. Y ahí está. Ya se los pongo en el grupo, ya se los pongo en el grupo. Gracias, profe. Gracias. En los grupos no pueden poner, ¿cierto? Sí, ya lo estoy poniendo, profe. Listo, muy bien. Gracias, profe. Bueno, lo que pasa es que escriben y entonces se va subiendo. Tendría que desaparecer la lista de arriba. Bueno. Buenas noches, Dios bendiga. Amén. Dios los bendiga a ustedes. Vayan a tomar un cafecito, estiren las piernas. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, varias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Cris, que te vaya bien. Gracias. Chao, Dios los bendiga. Chao, profe, gracias. ¿Lo de los grupos tienen que ser todos de la misma carrera del grupo? ¿El mismo programa? No, pueden proponer, si quieren con otro programa, claro, también lo pueden proponer, no hay problema. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Nadie más? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Debido a causas extraordinarias, estamos experimentando. No, profe, muchas gracias. Que estés bien. Gracias, que les vaya bien.